Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Café Psicoanalítico, esta charla de diván con aroma a café. Pues, esperemos despierten ahí un poquito de su inconsciente, ¿no? Y hoy sobre todo con un mes de uno de los exponentes máximos del psicoanálisis y bueno, de los autores que no solo se queda en el psicoanálisis, sino que consideramos que también hace una labor ahí interdisciplinaria al tratar, y tal vez por eso ahorita expliquemos un poquito de su complejidad, al tratar de mezclarlo con algunas otras ciencias y materias. Y bueno, en sí, el nombre de este es Jacques Lacan. Hoy va a ser comenzar con este ciclo todo el mes que va a ser sobre este autor, y en específico hoy hablaremos pues del tema falo y castración. Falo y castración. Entonces, pues bueno, mi nombre es Octavio y a continuación mis compañeros también aquí se presentan. Hola, mi nombre es Betsabe, un placer saludarlos. Buenas tardes, yo soy Domingo. Como ya dice Tavo, Lacan es tal vez el segundo psicoanalista más importante, aunque algunos dirían que Melanie Klein, porque en realidad fue la que continuó el trabajo de Freud. Es importante Lacan por todas sus aportaciones, sobre todo en la psicosis paranoica. Hasta entonces ya se conocía la psicosis por Klein, o cómo tratarla más bien, pero no se sabía cómo diferenciar la psicosis paranoica. Entonces él abre ese nuevo campo, mezclando la lingüística, mezclando la filosofía, la psiquiatría y el psicoanálisis. Bueno, Lacan llega desde otro punto geográfico de Francia, ¿no? Y de alguna manera también hace una relectura, así lo menciona algunas veces en sus obras, una relectura del mismo Freud, cosa que, bueno, aquí curiosamente también hicimos el mes pasado, un retorno a Freud o una relectura de Freud, a base de que también vimos varios temas, y bueno, ahora, o desde aquel tiempo, Lacan lo hacía también así, ¿no? Explicando conceptos que ya había dicho Freud, conceptos que él creía que también se habían malinterpretado, o que los demás exponentes, en este caso incluso Klein y algunos otros autores, Ferenczi, él decía que no los estaban manejando apropiadamente. Entonces Lacan hace otra propuesta completamente, y aunque pues bueno, sin apartarse de como tal el psicoanálisis, ¿no? Él todavía lo sigue mencionando así, psicoanálisis, pero sin embargo va a aportar con ahora sí otra complejidad completamente diferente, ¿no? Que ya por eso aquí como subtema ahorita se nos pasaba un poquito, bueno, es falo y castración, pero el mes como tal de Lacan y el álgebra, ¿no? Que lo hemos denominado así, el álgebra psicoanalítica, porque bueno, por si tienen alguna oportunidad de checar algún libro sobre Lacan, pues verán ahí todos estos símbolos, ¿no? Estos numeritos y todo lo demás. Y bueno, ahora lo estaremos tratando de explicar de la manera más práctica, ¿no? O más sencilla para no meternos ahí en tanto enredo. Claro. Yo creo que para comenzar sería importante iniciar con la castración, que nos ayuda un poquito a entender qué es castración para Lacan. Si bien es cierto que está totalmente ligada a lo que Freud dice, porque él no se desprende de esto, pero sí marca como el tiempo en el que se organiza la parte genital infantil. Y entonces él menciona que en ese momento hay muchas pulsiones parciales que se unifican en los órganos genitales. Sin embargo, no estamos hablando de una castración fisiológica, ¿sí? Igual cuando hablemos del falo, no estamos hablando de lo biológico o fisiológico, sino de algo con un sentido más, digamos, simbólico, con una carga distinta, como una carga libidinal que se deposita en este objeto, o de alguna manera como en el imago, podríamos decir, de que se tiene del falo. Ahorita también es importante recordar, cuando Freud comienza con la teoría sexual infantil, mucha gente lo criticaba, e incluso ahora hay gente que se resiste a leer el psicoanálisis porque dicen que solamente se habla de sexualidad y lo malentienden. Igual le pasa a Lacan con muchas de sus nuevas aportaciones, y también es por eso que muchos se resisten a empezar a leer a Lacan. Como ya dice Beth, la castración no va a ser la castración biológica, no va a haber un corte real, sería un corte imaginario, un corte simbólico, y un poquito más tarde vamos a estar mencionando la diferencia entre lo real, lo imaginario y lo simbólico. Sí, de hecho él menciona que esto tiene que ver con el fantasma de la mutilación del pene, y de alguna manera esto deja instaurado todas las fantasías que tienen que ver con el desmembramiento corporal. Llega el padre y a partir de que se entiende que la madre no va a ser para el niño o para la niña el padre en su momento, pues se da esta castración, y es cuando el niño comprende pues que tiene que buscar en otro lugar, porque en la madre no va a ser posible cumplir la fantasía.
Yo creo que desde Freud viene esta como tergiversación de los conceptos, ¿no? De que para el que no es estudioso del psicoanálisis o bueno, la materia psíquica en sí, pues todo esto le representa, como dicen, una cuestión genital, una cuestión orgánica, y que bueno, desde Freud pasaba, ¿no? Con algunos términos que son ambiguos. Entonces aquí pasa lo mismo con Lacan, nos enfrentamos con el mismo problema, pero bueno, ya con todo lo que van explicando ahorita, lo que hablaban Domingo y Beth, ya se empieza a ver una diferencia entre que ahora nosotros hablamos, pues bueno, de una materia completamente psicológica, y que todo esto es a nivel como de simbolismos, ¿no? O incluso un poco metafórico. Bueno, aprovecho también para darle la bienvenida al Doc, que ya está aquí. ¿Cómo están? Entonces, ¿de qué están hablando? ¿De la castración? La castración. Digo, la castración como tal no sería el complejo de castración, que es todo una teoría, que de lo que estaba hablando, digamos, hablar de castración es hablar del Edipo y hablar del final del Edipo. Que lo que hace Lacan es explicar, digamos, todavía más mejor a Freud, y bueno, le da otros conceptos, le da otra temática, pero digamos, al fin de cuentas está hablando del inconsciente, y para, digamos, lo que hace con su nueva teoría o su nueva vuelta a Freud es como explicar lo que no explicó Freud en su momento, ¿no? También extiende un poquito más el Edipo de la niña, porque Lacan, Freud como que abrevió un poquito y decía, y sucede lo mismo en la niña, pero no se ponía a explicar cómo eran esos pasos, explicaba pero muy brevemente. Incluso que como ese mito, ¿no? Que algunos creen que se llama como el fenómeno, bueno, el del Edipo, y algunos dirían entonces el de la mujer es Electra, y así lo dicen, ¿no? Muchas personas que les empiezas a explicar sobre el Edipo y dices, bueno, a fin de cuentas es un Edipo femenino, pero incluso aquí, aunque no se hace una diferencia entre géneros, también es por la parte que dice Domingo, ¿no? En esta de decir, y sucede igual, ¿no? Así como, ¿para qué lo vuelvo a explicar? Ya lo dejé claro con el hombre. Y sí, Lacan empieza a hacer como, en esta relectura que decíamos, pues una profundización a nivel de, bueno, con la mujer va a pasar esto, e incluso podríamos decir que lo explica todavía más, y desde el plano de la mujer, porque dice, ¿qué es lo que pasa con la mujer? Que ya si hablamos de falo, que van muy de la mano, ¿no? Estamos explicando castración, pero va muy de la mano que tiene el deseo, ¿no? El deseo del mismo falo, el deseo por el padre, que el deseo se transmite de lado a lado, y así van jugando con muchos términos que ya habíamos visto, ¿no? Ahorita que lo mencionamos de deseo, pues bueno, es el deseo de la madre, el deseo del padre, el deseo del hijo, de la hija, ¿no? Entonces, pues ahí ya hace como una profundización en decir, la hija, pues tiene un deseo del padre, tiene un deseo del falo, pero al tener ya una carencia, entonces ya hay una falta que, bueno, ya viene como innata. Entonces, pues ya digamos que sí, como comienza la obra de Lacan, pues de alguna manera es en esta laguna, ¿no? De aquí, del Edipo femenino. Yo creo que aquí también es importante resaltar un poco cómo ve Lacan lo que es el complejo, porque hablar de castración, creo que para entenderlo mejor hay que entender desde dónde viene lo que es el complejo, y él habla de una estrecha relación con el imago. El complejo está ligado al imago y tiene que ver con toda la parte de las relaciones sociales o con la cultura. Esto es lo que nos permite de alguna manera, digamos, que envuelve las identificaciones con todos los imagos o con todo lo que es nuestra cultura. A partir de ahí se entiende por qué llega en un momento dado a decir que la relación, se me fue la palabra, entre padre e hijos es inadecuada. Incestuosa. Incestuosa, perdón. Entonces, esto permite entender desde lo social por qué el incesto es prohibido y nos da margen a que la castración se dé. Entonces diríamos que el complejo de Edipo se tiene que abrir con una situación que va a pasar. Freud decía que en primero el niño tiene que ver la diferencia de sexos, pero también debe de haber una amenaza de castración, que le digan deja de tocarte ahí, o se te va a caer, o te lo vamos a cortar, o cosas así. Lacan lo diferencia un poquito porque dice que son diferentes pasos los del niño y de la niña. En la niña sería un poquito más complejo. ¿Cuál sería la diferencia? Al principio todos creen que tienen pene. El niño ve a la niña y dice, tiene un pene pero es más pequeño, algún día le va a crecer. Y la niña también lo ve y piensa que algún día le va a crecer. Ese es el primer tiempo del complejo de castración. Luego, segundo tiempo. En un segundo tiempo, en el caso del niño, ya vendría una amenaza. Ajá, le dicen, si te toca, se te va a caer o te lo vamos a cortar.
pero no va a creerlo hasta que llegue un tercer tiempo donde ve realmente la diferencia. Puede ver a una mujer adulta, puede ver a una hermanita y se da cuenta de que no tiene un pene igual que él, y entonces ya la amenaza se hace real. Como lo explica, por ejemplo, Freud o Lacan, le llaman a posteriori, o también lo pueden encontrar como el Apercup. Como posteriori. Tiene significado lo que pasa ahorita porque ya lo vinculamos con algo que pasó antes. Entonces es ahí donde ya entra la amenaza real, y en el cuarto tiempo el niño tiene que renunciar a tocar su pene, a jugar con él, para que pueda después utilizarlo, y durante todo ese tiempo va a estar la etapa de latencia. Y también para salvar su pene. Sí, en el cuarto como tal aparece la angustia de castración, porque ya ve que si la mamá está castrada, entonces él puede estar castrado y ahí aparece la angustia. Y ya sería el tiempo final, sería el quinto tiempo, que ya es la separación de la madre, y ya empieza a elegir otras mujeres que no sean la madre, pues al fin de cuentas, ¿no? Y ahí se acaba el complejo de castración, el complejo de Edipo en el niño. Y ahí es donde el niño empieza a buscar que a la hermanita, a la prima, a la maestra. Entonces es una buena señal. De hecho, dice Lacan que se da esta disolución del Edipo debido a que el niño reconoce en ese momento que el padre tiene el falo, y es cuando el Edipo se concluye, justo en el momento en que el niño reconoce que el padre tiene el falo. En el sentido del falo de la ley paterna, ese es el falo, digamos, el falo que primero lo tiene el padre y luego va a ser a nivel de toda la cultura, es el de la prohibición, y ese se vuelve la máxima ley, ¿no? La prohibición de la madre, o del incesto, pues en general. Que aquí es donde se establecen varias cosas, ¿no? Como dices, es una ayuda a la misma cultura, a la prohibición, porque bueno, si tomamos la familia como la célula primaria de toda la estructura social, pues bueno, ahí ya hay una prohibición base. Sin embargo, también ayuda a la misma sexualidad, ahí lo hace mención en varios de sus postulados, al decir que bueno, ahí ya se empieza a conmemorar el mismo, tanto como niño como niña, y bueno, su sexualidad, cosa que vimos en algunos programas pasados, también se establece de alguna manera. Como decimos, aquí se desplaza la figura bueno, la madre, después se envuelve con la prohibición, y aquí es donde ya empieza a hacer Lacan con todos esos dibujitos que les decíamos, todos esos como diagramas. Matemas, se llaman matemas. Matemas es el término correcto, ¿no? Con matemas ya estamos. Ahorita les explicaremos un poquito de eso, pero bueno, en esta cuestión de los matemas es precisamente donde se explica que se pasa el objeto, como ya hacemos referencia aquí, a lo mejor a la hermana, a la prima, a la tía, y cada vez se va alejando hasta que bueno, ya no hay una prohibición alguna que diga como tal, esto es inválido, ¿no? A lo mejor una explicación a esto de los matemas, que bueno, pues el término es completamente así de matemática, ¿no? Bonito y elegante, claro. Y elegancia, ¿no? Lacan a lo mejor es el intento que trate de hacer. Yo alguna vez hacía ese comentario de que bueno, Freud pues siempre tratando de preservar el psicoanálisis, que se establezca como ciencia, de hacerlo lo más científico, valga la repetición, lo más científico posible, porque bueno, había muchos detractores y sigue habiendo muchos detractores, ¿no? Y siempre ha habido como el psicoanálisis va a desaparecer en tanto tiempo, el psicoanálisis... eso decían desde 1900. Hace 100 años que vienen diciendo eso. Y bueno, Freud en su tarea, como tal, como psicoanalista, pues era preservar el psicoanálisis, que fuera intocable, y de ahí ya vemos incluso algunas disputas con el mismo Jung, ¿no? Que Jung le empieza a proponer algunas cosas que no son muy ortodoxas, y que él diría, bueno, esto va a ser lo primero que me van a criticar, si yo lo quiero hacer ciencia. Entonces, ¿qué pasa con Lacan? Lacan, por su lado, él viene haciendo una tarea también de una cientificación, si usamos este término, en la cual lo relaciona con otras, con la matemática, con la filosofía, incluso con la abogacía, ¿no? Empieza a utilizar términos de aquellas ramas dentro del psicoanálisis como para él preservarlo aún más, ¿no? Decir, es que ahí está, el psicoanálisis se puede empatar lo mismo que con la medicina, lo mismo que con la filosofía, lo mismo que con la matemática. Si ellas son ciencias, nosotros también podemos ser ciencia. Entonces, de alguna manera es lo que hace Freud por su parte, tratar de mantenerlo intacto, y Lacan por su parte incluirle otras ciencias, ¿no? O hacerlo interdisciplinario. También necesitaba crear nuevos términos para que no se fueran a confundir con otras disciplinas, entonces por eso trata de usar eso, y él era muy bueno en las matemáticas, entonces ahí utiliza las matemáticas para razonar su forma de ver a Freud, y en realidad lo que hace es explicar a Freud. Al fin de cuentas, digamos, todos los matemas, que al fin de cuentas son todas las formulaciones, las topologías, los discursos, que son 5 discursos, no son 4, ya lo estudié. Sirve para explicar el inconsciente.
Entonces, el inconsciente, como ya sabemos, tiene sus propias reglas. Entonces, fácil no es de explicarlo y de conocerlo hacia la primera, pero estos matemas ayudan a que se pueda entender cómo es que trabaja el inconsciente, ¿no? Al fin de cuentas, digamos, en los discursos que está presente, el discurso del amo, el saber, el sujeto y el objeto A, cómo se mueven para poder entender cómo el inconsciente se estructura a nivel del discurso del amo, del discurso de la histérica, del discurso universitario y el que se busca, que es el discurso analítico, ¿no? Posteriormente hay un discurso también capitalista, que es el que usa toda la propaganda, todos los comercios para vendernos, ¿no? A fin de cuentas el objeto se vuelve el amo, pues al fin de cuentas, ¿no? Bueno, esa es otra cosa. Sí, de hecho es interesante cómo, desde lo que dice el doc, Lacan busca, y lo decíamos antes de iniciar el programa con Domingo, busca y menciona que el inconsciente no es otra cosa que el lenguaje, y entonces es inconsciente y se vuelve consciente hasta que le das el sentido o lo nombras, lo defines, es cuando se hace consciente. Esto visto de una manera muy simple quizás, porque él lo expande demasiado, pero realmente está detrás, o sea, lo que él quiere decir es que el inconsciente es palabra, es lenguaje, solamente que nosotros no conocemos o no sabemos lo que está en el inconsciente, sin embargo sale en los lapsus, en los actos fallidos, en un discurso, en todas estas situaciones que de pronto tenemos mientras dialogamos, justamente es cuando el inconsciente se vuelve lenguaje y sale a través de la palabra para ser analizada por el psicoanalista. Correcto. También si el inconsciente está estructurado como un lenguaje, el lenguaje tiene sus reglas, tiene sus normas y también lo utiliza, por eso los términos de significado y significante, que en alguna ocasión ya los mencionamos. Entonces cada vez que hay una pausa en la escritura, también debería de haber una pausa entre significantes, como si nos separáramos y estuviéramos hechos todos de significantes. Para que se pueda significar la castración, tiene que pasar algo, es lo que estábamos diciendo. Una vez que cae la amenaza de castración, que ya la puede simbolizar, y al simbolizarlo ya se convertiría como en lenguaje, ya se puede hacer consciente y entonces el sujeto ya se somete a la castración. Bueno, ya es una explicación de por qué lo menciona como lenguaje, ¿no? Todo esto de decir cómo el inconsciente va a ser nada más el lenguaje, que para algunos sería limitarlo, es decir, nada más colocarlo en el lenguaje, pero sin embargo es la parte, tanto acá lo veíamos con algunos filósofos, hay algunos filósofos que tratan a Lacan, ¿no? Incluso hay un libro que se llama Lacan para los filósofos, y bueno, en esta parte nos menciona que el lenguaje, así como es símbolo de cada cultura, es también universal. Bueno, sería a fin de cuentas el inconsciente a nivel social. Entonces el inconsciente va a tener sus estructuras independientes, otra vez dentro de cada cultura, y esto es lo que podríamos denominar el significante, ¿no? Que si hacíamos una referencia al significado que iba a ser un nivel general y el significante iba a ser un nivel individual o interiorizado, pues bueno, la misma cultura se dividía en una cadena de significantes, que todos trataban de explicar algo, ¿no? Entonces todos trataban de explicar el inconsciente, si lo viéramos de esa forma. Entonces, aquí, ¿por qué lo toma como es el mismo lenguaje? Porque bueno, es la manera de comunicarnos, es la manera que incluso va a haber varios tipos de lenguaje, no nada más el hablado, el escrito, incluso el escuchado va a cambiar y así. Entonces, por eso el mismo inconsciente sí lo trataba, ¿no? Para ver la complejidad que tenía. Si en el lenguaje había tantas formas y tantas divisiones, pues el inconsciente también lo iba a tener. Y así es como lo empieza a elaborar, ¿no? Uno de los conceptos claves, ahorita ya que lo empezamos a mencionar, pues es esto, ¿no? Significado significante, que incluso va a tener que ver a lo largo de, tanto en la sexualidad, tanto en el objeto del deseo, tanto, bueno, en este mismo inconsciente, ¿no? Si lo queremos explicar. Entonces ya son nuevos términos que él empieza a dar como pauta para el estudio. Sí, digamos, el lenguaje, si el lenguaje es universal a todos los hombres, digamos, a la raza humana, entonces el inconsciente también es universal para para toda la raza humana, pues para todas las personas. Y el estar atravesado por el lenguaje, digamos, eso sería el sujeto barrado, la S con una diagonal, no es signo de dinero, es signo de sujeto barrado. Sujeto sujetado al lenguaje, a la cultura, es, digamos, cualquier persona que esté dividido, que esté barrado, quiere decir que está dentro de una cultura, y por lo tanto va a tener toda esta gama, todo este inconsciente, y va a tener su propia estructura y va a ser dominado
a la persona, digamos, esta estructura previa domina a la persona, pues, y por esa razón es más poderoso el inconsciente que el yo, ¿no? Que esta parte de que esté como atravesado también se traducía como una limitante, ¿no? Y entonces en este caso también el mismo lenguaje iba a ser una limitación para el mismo sujeto, porque decíamos, bueno, le ayuda a comprenderse, le ayuda a comunicarse, le ayuda a interactuar, ¿no? O aparecer, ya otra grande figura del psicoanálisis acá lacaniano, el otro, ¿no? A que aparezca el otro también. Pero, sin embargo, también se limita, porque ¿qué pasa si no hay como palabra para expresar, en este caso, el mismo inconsciente? Si el inconsciente era tan inmenso como el lenguaje, en un punto no podría hacer clic todavía en el punto de decir, esto es lo que quiero decir. Y era el problema del inconsciente y el problema de a lo mejor ya una trauma, una fobia, etcétera, etcétera, ¿no? Que no había palabra para hacerlo consciente. Entonces el mismo lenguaje limitaba, el mismo inconsciente pues era esa diagonal, ¿no? Que estaba en el sujeto, y bueno, esa diagonal que también se podría establecer como una prohibición. Todo lo que no aparezca en el lenguaje, todo lo que no pueda ser simbolizado va a aparecer en lo real. Y lo real es lo imposible, no, lo que no se podría nombrar. Como las imágenes esas que ponen en internet de como tú lo ves, como lo ven los otros, sería como se vería en realidad, pero tú no lo alcanzas a percibir, porque no lo puedes simbolizar. Totalmente cierto, digamos, se necesita ese círculo de lo simbólico para poder entender el mundo, pues, que es lo real, pues, tienen que estar unidos, pues, al fin de cuentas los tres círculos, bueno, que al fin de cuentas son 3 toros, utilizando la topología, claro, todos nos entendemos bien, todo un toro, todos lo sabemos, correcto. Ya, a lo mejor se producen varias dudas en este programa, pero como les decimos, todo el mes, no importa, todo el mes lo tienen para padecer. Aprovechamos para que manden sus comentarios, manden sus dudas y que resulta que los aros real, imaginario y simbólico realmente son toros trenzados. Sí, ¿se acuerdan de que está el toro del histérico, de la histérica y del obsesivo que se trenzan, ¿no? Que es un toro trenzado, pero los círculos, pues, de lo real, lo simbólico y lo imaginario, a fin de cuentas son toros trenzados, ¿sí? No solamente es el circulito, es el toro completo con el deseo y la demanda, pero aparte un toro está compuesto de la banda de Moebius, que es todavía más interesante. No, hombre, otra. Ahorita hacemos un ejercicio para que vean. Pero digamos, ¿qué es la banda de Moebius? Pues a fin de cuentas es cómo se maneja el inconsciente y el consciente. El consciente y el inconsciente es exactamente lo mismo, pues no es de que esté oculto, digamos así, como lo decían, que esté abajo del yo, del inconsciente esté de arriba o abajo, esté oculto, sino que van al mismo tiempo el consciente y el inconsciente, ¿no? Por esa razón se puede ver al inconsciente en el lenguaje, en los actos fallidos, en los síntomas y todo, porque es una banda de Moebius. Están los dos lados al mismo tiempo. ¿Sí me entendieron? Claro. Pues, ahorita está súper claro esto. Lo que en un momento va a estar arriba, en el otro va a estar abajo. Poner un ejemplo de esta cinta de Moebius, donde si caminara una hormiga a través de esa cinta, durante el principio va a estar arriba, va a seguir caminando y va a aparecer abajo y luego otra vez arriba. Va a estar adentro y afuera. Bueno, si explicamos esto de una manera más sencilla, es como el mismo símbolo del infinito, ¿no? 8, que de alguna manera, si lo viéramos como una cinta, se está conectando lado a lado. Entonces, por donde caminas una vez, vuelve a caminar, ¿no? En un punto. Hay que recordar que todo esto está dentro de la psique, porque a lo mejor aquí ya empezamos a decir que los toros que sí, ya tienen que venir leídos para más allá de eso, pues nos encontramos que hay estructuras, que había estos sistemas, ¿no? El preconsciente, el inconsciente, el consciente, había estas instancias, ¿no? El yo, el ello, el superyo, pero todo está dentro de la psique. Esto también, estos mismos círculos, el imaginario, lo real y lo simbólico, también está dentro del psique. Entonces ahí como que no debe haber tanta complicación, ¿no? A fin de cuentas todo está conectado, y si todo está dentro de la psique, pues todo en algún punto se conecta. Tanto aquí esta referencia del consciente y del inconsciente, porque a lo mejor nosotros aquí utilizamos que la banda de Moebius, no más lacaniano, pero como se utiliza normalmente ese como rombo o ese iceberg, ¿no? En donde se veía que el consciente está como en un lado y el consciente está en el otro, pero decimos, si todo eso está dentro de la psique, en algún punto se van a conectar, más allá del preinconsciente. Entonces, por eso, ¿no? Por eso hacemos esta referencia, para que ahí nos traten de seguir el paso y, como decimos, dejen sus dudas y comentarios. Bueno, Hasib es la valiente que nos está oyendo, él o la, no sé, pero nos está oyendo. Pues un saludo. Gracias, un saludo. ¿Ah, sí la conocen?
¿no? Nos estamos saludando. Pues de todos modos, saludos, pues. Ahí A está mí el chat. me llama la atención esto que mencionan y creo que podríamos enlazarlo con lo del significante, justamente. Si lo vemos desde la banda, el significante está en el analizado, en el paciente, pero también se traslada al analista. ¿Por qué? Porque en ese momento se tiene que dar como esta identificación y entonces cuando se traslada, el analista toma el síntoma y se vuelve el síntoma del paciente. Al volverse el síntoma del paciente, el paciente puede reconocerlo y entonces es cuando ya este significante toma otro sentido, pero se mezcló, o sea, se hizo como esta circunferencia, esta secuencia que decíamos, va a estar aquí, pero se va a mover y va a regresar. Pero ya regresa de alguna manera como consciente, con un nombre, y esto es lo que hace que el paciente salga justamente del trauma o del problema que trae, porque ya fue capaz de trasladar el síntoma hacia el analista y de reconocerlo y darle un nombre. También eso es algo que a veces se le critica a los lacanianos, que dicen que lo que les despierta el paciente lo tienen que hacer, lo tienen que decir, porque ese es el deseo del paciente. Desde ahí viene. Y algo que suena medio incomprensible, ¿no? Como de cómo yo voy a decirlo si no ha habido como esta palabra, ahí es la transferencia, ¿no? A nivel inconsciente. Si hiciéramos una metáfora, el paciente de alguna manera está en una pausa o está de alguna manera hundido o detenido, ¿no? En su propio conflicto, ¿no? En su propia situación, entonces no está avanzando. Si ponemos otra vez esta referencia de la cinta, ¿no? O del avance o de lo que tenga que ser esta circunferencia que se va a conectar, pues bueno, a fin de cuentas está detenido, no puede hacer ni esa transferencia ni con él mismo puede continuar la fluencia, ¿no? De sus mismas situaciones. Entonces se queda ahí y es cuando llega el analista, ¿no? Llega el otro y de alguna manera pues hace otra vez que se mueva y que de alguna manera se mueva este punto transferencial. Entonces ya él comprende, ya le das como ahora sí el significante en especial. ¿Se le entiende, ingeniero, lo que le estamos diciendo? O sea, pues, claro. Está bien, dice Jacibe, lo interior es exterior, eso también ejemplifica la banda de Moebius. Digamos, lo interior es exterior a la vez, pues son las dos, sí. Tiene las dos caras. Y dice Lupita Rivera, le saluda a su colega. Saludos. Nuestra colega. Dice, todo está conectado, claro. Hacer simple lo complejo. Eso es el trabajo del psicoanalista y al revés también, hacer complejo lo simple es también parte de. Saludos cordiales. Aquí la diferencia es que la niña llega al momento en que se vive y cree que ya está castrada. Y entonces al ya estar castrada, ya no tiene por qué pagar lo simbólico, como si ya no tuviera que renunciar a dejar a la madre. Pero también lo que pasa es que puede llegar a tener lo que llamaba Freud envidia del pene, que esto debe de pasar a buscar el falo, que precisamente es lo que vamos a hablar a continuación, y esto sería, en un lado no patológico, pues buscar a una pareja, buscar un hijo, buscar un trabajo, y ella en un lado patológico sería como competir con el hombre para tratar de ser como él, como querer tener un pene pero en lo real. De hecho me llama la atención cuando estábamos en la especialidad, el doc puso un ejemplo como muy claro, y él decía, justamente como las mujeres que sufren demasiado de cólicos muy fuertes, por lo regular son mujeres que reniegan justamente de por qué son mujeres, porque existen las diferencias, y en su discurso vas a encontrar, ¿y por qué? Si es igual, o si somos iguales, ¿por qué hay la diferencia y todo esto? Y entonces sería como una manera de verlo muy claro, porque me parece que es un ejemplo que todas las mujeres podemos entender, y de alguna manera... de alguna manera nos permite entender justamente el complejo edípico desde la mujer y por qué de pronto las mujeres se rebelan ante las diferencias sociales que hay entre hombres y mujeres. Por eso, ¿cómo traducimos esto? ¿No? Ya hay una falta, o sea, ya nace con una falta, o al menos se desarrolla con una falta. Y como decía Domingo, aquí viene la parte de alguna manera sustituir o llenar este vacío. Entonces podría ser el hijo, la pareja, el trabajo, dándole como ejemplos bastante prácticos, ¿no? E incluso esto, bueno, como un nivel hasta podríamos sonar psicosomático, ¿no? El mismo cólico. Pero otro punto también el mismo feminismo, ¿no? Haciendo una crítica que tanto el machismo y feminismo siendo extremos, pues ya por eso podríamos darle el término de incorrecto. Pues bueno, el feminismo también llega hasta esta parte, ¿no? De querer una igualdad, cuando, bueno,
otra cosa sería como equidad o valer lo mismo, pero no ser igual. Entonces aquí viene la diferencia, ¿no? La mujer quiere ser igual al hombre, pero sin embargo no es igual. El hombre tampoco es igual a la mujer. ¿Valemos lo mismo? Sí, esa es otra como cuestión, ¿no? Otra idea. Pero sin embargo hay diferencias. Entonces al punto de no aceptar esta misma diferencia viene todo el problema. Vienen problemas hasta ahí como de tanto al mismo nivel del cuerpo, vienen problemas en la misma sociedad, a nivel de trabajo, a nivel de posición familiar, a nivel de la misma posición de la pareja, ¿no? Que quién va a ser el que manda, que quién va a ser el que, etcétera, etcétera. Bueno, ya buscar a alguien que mande, como que ya va el término otra vez incorrecto, ¿no? Porque estás haciendo como que alguien tiene que ponerse sobre el otro. Entonces pasa lo mismo con el hijo, ¿no? El hijo llega a ser como este sustituto o que llena la falta, y pues de alguna manera aquí viene una de las relaciones que pueden ser patológicas y que también debe de prohibirse, ¿no? Porque el hijo pues no va a ser así como a fin de cuentas un objeto. Entonces, bueno, ahí son como explicaciones que le estamos dando como practicidad a la teoría. Sí, digamos, en el complejo de castración de la niña, el tiempo final, digamos, es el fin del complejo de castración, pero el nacimiento del complejo de Edipo. Bueno, algo así tiene que ser el doble rizo. Y eso va contenido en el cross-cap. Este es el doble rizo. Está bien fácil, es facilísimo. Bueno, pues eso es lo del complejo de la niña en palabras bien sencillas. Bueno, dice Jacibe. A ver, ¿dónde? Pero también hace referencia a la analogía de las escanciones. Un corte en la banda no divide, sino conecta. Sí. No es que soy la aporte, comentario. De que soy la... No, el saludos. Sí, la mujer no existe. Bueno, muy claro también. Es algo de la banda. Es un doble rizo que allí hizo en el comentario. Dice, pero lejos de sentirse ofendida es entrar en el enigma de lo femenino, pero están hablando de topología. Pues es que se conecta. Dice, bueno, buenas noches, saludos, buenas noches. Tarde noche. ¿Dónde están los rizos que no veo los míos? Bueno, saludos al café. Ahorita van los rizos. A ver, pero digamos, el que no existe en la mujer, se refiere Lacan en el sentido de que no hay un prototipo de mujer como en el hombre. Pues el hombre tiene la gran ventaja o desventaja de que, digamos, a los 20 o a los 30 años, ahí se establece y siempre es el mismo hasta los 60, digamos, ahí no cambia, pues digamos, siempre y en las mismas fotografías se ven que un hombre siempre es el mismo, pues cambia la barba, el bigote, lo que ustedes quieran, las canas, el pelo, pero siempre es el mismo, ¿no? Pero en la mujer, que tiene varios roles, ándale, no, ese no es, acomódalo bien. Pero la mujer que tiene varios roles, digo, que es madre, es hija, es hermana, es esposa, y cada uno es diferente, no se puede decir que sea un solo prototipo de mujer, y por eso Lacan dice que la mujer no existe en ese rol, ¿sí? Porque digamos, y la mujer va cambiando, digamos, cada año se hace cosas nuevas y es diferente, que se pinta de güero, usa lentes o cosas así, o se viste de señora o de chica, y es otra cosa, pues. Entonces, y digamos, una mujer de 40 años no se parece a la foto del título de cuando tenía 20 años, es alguien completamente diferente, ¿no? En ese sentido lo dice Lacan, de que no existe la mujer. O una mujer estática, ¿no? Viene como este conflicto con ella misma, a nivel sí puede ser de género, pero a nivel de pertenencia, porque dice, bueno, a lo mejor esto se explica porque si ya venía con la falta, pues la falta se sigue repitiendo en toda su vida. Claro. Y por esta falta, tratar de estarla sustituyendo, pues es como lo que dice el doc, juega varios roles, varias posiciones, cambia incluso a lo mejor de entorno social, y todo esto pues es a vez de sustituir la falta, ¿no? Entonces viene ahí pues la misma complejidad de la mujer, ¿no? Por eso se dice, pues no,
no es tanto de comprenderla, porque es bastante, ¿no? Como explicarla. Entonces, pues por esta parte, ¿no? De cómo es tan cambiante y cómo es que la pertenencia pues no la alcanza a solidificar bien en una sola etapa de su vida, sino que va transformándose, ¿no? Y habrá hombres que, bueno, no se pueden transformar, ¿no? O parece que están estáticos, y bueno, en esta parte a lo mejor no se mete tanto en el conflicto el hombre a diferencia de la mujer, pero bueno, es la misma diferencia, ¿no? Por eso hablamos, pues no son iguales a fin de cuentas. Entonces, sí, digamos, no podemos hablar, digamos, a nivel de las películas siempre lo más fácil es identificar al héroe masculino, ¿no? Pero en la heroína femenina ahí cambia, en el momento de que, digamos, cuando tiene hijos o cuando se vuelve madre, ya es otra cosa diferente, otra cosa en ese sentido, otro rol que ya no se parece nada a la heroína, digamos, soltera, o todo lo que sexy, todo lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, eso es lo que va a cambiar, que el prototipo, digamos, si se quiere hacer un monumento a la mujer, ¿cómo se va a hacer, no? Como madre, soltera, o abuela, o hermana, o como pareja, pues tiene muchos roles y a la vez es una misma mujer, ¿no? Como que no alcanzan a empatarse, ¿no? Los conceptos. Unos con otros. Se ve como madre y ya se quita el papel de hija, ¿no? O se quita, incluso a veces se quita el mismo papel de mujer, porque dicen, bueno, se supondría, ¿no? Primero es mujer y después es hija, madre, hermana, tía, maestra, alumna, trabajadora, todos los conceptos que puede tener la mujer, ¿no? Pero sin embargo se olvida a veces de eso misma como estadía. Se olvida también de los otros papeles que puede jugar. Entonces a veces se concentra en uno solo, ¿no? Yo soy fulanita, la que es mamá, ¿no? Pero ya no es la que es hija o ya no es la que es hermana, ¿no? Y a lo mejor ahí es cuando vienen otros conflictos, se descuidan otros entornos sociales, a fin de cuentas. Entonces después se posiciona, yo nada más soy hija, ¿no? Y a lo mejor es la mamá un poco imprudente, que de alguna manera se sigue viendo como hija, pero no se ve como madre. Entonces pareciera que ahí se limita a sí misma, ¿no? De no alcanzar a ver que son varios conceptos lo que van a determinar una mujer. Entonces el punto sería no olvidarse de que primero es mujer y después vienen todas las demás posiciones. Primero es mujer. Es como para que esta falta no se note, ¿no? Sí, pero digamos, ahí viene lo del discurso de la histérica, que no tiene nada que ver o es totalmente diferente al discurso analítico o al discurso del amo. Otra vez Hasibe nos dice, pero se refiere a que no existe un significante para la mujer. Sí, único no existe, existen varios, ese es el problema. Sino de una por una, a nivel de... Sí, es uno por uno, pero el significante madre es muy diferente al significante esposa, al significante hija, porque porque es otro concepto totalmente y modifica la cadena de significantes, el yo-moi. Así se dice también. Sí, muy buena pronunciación. Definitivamente. Entonces ya es otra cosa y digamos, eso por supuesto que va a afectar al hombre, el que la mujer tenga ese rol de esposa o rol de madre, ¿no? Así como que es lo que se dificulta la convivencia. Porque ya cambia a la persona con que se casó y sobre todo si la pareja ya ahora es la madre. Entonces, ¿qué tal si de repente los hijos se van de casa? Entonces ella deja de ser la madre y en un momento dejó de ser la pareja. Entonces también por eso puede entrar en conflicto muchas veces el hecho de que convivan y de repente se vayan los hijos. Claro, y podríamos entender de pronto cómo en este ir y venir de los roles de la mujer se dan a veces tantas situaciones o malos entendidos inclusive entre las parejas, ¿no? Porque justamente no logra definirse totalmente cuál es el rol de la mujer. ¿Estás sudando, Octavio? Ya. Estos temas tan profundos, hay que ponerle... El conflicto entre las parejas creo que fue lo más... Hay que trabajarlo. Sí, eso. Es intenso. Primero se acaba, no te preocupes. Tranquis. Es que ahora sí tengo que estar sobrevives ahorita. A mí me llama la atención lo que mencionaba hace un momento, Tavo, como de esta negación del ser mujer, porque hay un libro de psicoanálisis del adolescente donde habla justamente cómo hay una etapa en la adolescencia de la mujer donde ella hasta cierto punto se masculiniza en algunas tendencias, en algunas características, como si negara ser mujer. Y después supera esta etapa y es cuando como que se asentara o este sentido de ser mujer tomara fuerza y entonces sí agarrara el rol que le corresponde. Pero justamente pasa eso. Pero a nivel, digamos, como esta Dora, a nivel de lo histérico, digamos, de estar dormido, de ser o tener no ser femenina, ahora se vuelca a todo lo contrario,
que es totalmente femenina y seductora, ¿no? Así es. Es el gran problema, digamos, esa es la pregunta de la histérica, de que qué es ser mujer, ¿no? Que con Dora se aplica para, digo, ahí se está muy claro, en el sentido de que no es que sea bisexual en el sentido que le gustaba el señor K y la señora K, sino que tiene una doble identificación con el hombre y con la mujer, pero al fin de cuentas para descubrirse mujer, ¿sí? Que simplemente, digamos, la histérica busca ese objeto A, ese objeto de deseo que no existe, pero que lo ve posible, y eso es lo que lo lleva a hacer estas identificaciones, a buscarlo donde sea, hasta con mujeres, pues, por decirlo así, y que obvio no lo va a encontrar, pues, ¿no? Pero eso es la histeria, pues. Dora como tal es un caso, entonces ahí lo pueden buscar, los que no lo conozcan, para que ya le pongan ahí como de alguna manera toda esta representación a la teoría que estamos viendo, ¿no? Entonces, este caso, ¿en qué compendios vienen? Pues se busca en el diccionario de psicoanálisis de H. y ahí está todo bien explicado. Ahí está el libro, Diccionario de Psicoanálisis, y ahí lo buscan, ¿no? O el mismo caso también, para ya si lo entienden un poquito más. Pero con Lacan, no me acuerdo cuál seminario es. ¿Cuál es el primero? ¿Los técnicos? No estoy seguro. Bueno, no estoy segura. Compren los 28 ya. Hagan su labor de búsqueda. Van a aprender mucho. Muy bien. ¿Qué más? ¿Algo más? Pues en cuanto al falo, creo que no abarcamos mucho. No vamos a alcanzar. El falo viene en el siguiente programa. Nos referimos entonces para el próximo. El falo. Súper entusiasmado. El falo hay dos, hay un simbólico y un imaginario. Hay tres, ¿no? Según Lacan. Podemos adelantar un poquito y decir que cada vez que vean en una capital un obelisco, es un símbolo fálico. ¿Y por qué es fálico? Porque simboliza el poder. Allí es la sede del poder, la sede de la ley, es la sede del gobierno, y sería igual en la casa. Digamos que el padre tiene que ser el que tiene el falo, el que tiene el poder, el que dirige la casa, por así decirlo. Sí, aunque no lo hemos explicado mucho, sí va quedando claro, ¿no? Y es una cosa que hemos estado repitiendo en varios programas. Bueno, el falo no es así la traducción literal, sino es la misma ley, o es este poder. Entonces, ¿cuál es uno de los depositantes de este poder? Primero, a lo mejor va a ser el nombre del padre, ¿no? O la ley paterna, en este caso el poder paterno, y que ya lo explicamos con esto de la castración. Es el que hace la prohibición misma. Entonces, tiene que haber un falo, o tiene que haber esta ley para que haya una prohibición. Y de la prohibición misma surge el poder del padre. Y la prohibición va para el hijo, pero también para la madre. Ajá, es una doble prohibición precisamente. Entonces, no sé el siguiente programa cuál vaya a ser como tal la denominación. Se va a llamar narcisismo y sublimación. Entonces, quizás hablemos un poquito más. El falo está chiquito, pues, pero no, bueno, está bien. Vamos a introducirlo poquito. Bueno. Ahí lo que entendieron, ¿no? Fue con toda intención. Sí, yo sé. Entonces, bueno, ya en el narcisismo incluso hablaremos de esto, ¿no? Porque va a haber una como falla en esta ley. Entonces ahí yo creo que vamos a estar explicándolo un poquito más a fondo. Y bueno, esa será la invitación para que el siguiente jueves nos escuchen en punto de las 7. O busquen ahí la repetición, pero qué mejor que estar aquí escuchando en vivo. Por si salen dudas, pues estén ahí proponiéndolas, ¿no? En el chat. También recuerden que estamos ya subiendo programas repetidos en Café Psicoanalítico Radio. Lo pueden buscar así en retransmitidos. Ándale eso. Retransmitidos. Repetidos sí. El mismo que siempre, ¿no? Retransmitidos, pero a través de Café Psicoanalítico Radio en Facebook. Entonces ahí en facebook.com/Café Psicoanalítico Radio, ya empezamos a subirlos de este año porque veía ahí algunos bastante antiguos, entonces ya es con el equipo actual y bueno, son los de enero, que incluso ahorita vamos como en esta parte teórica, ¿no? Entonces se puede apoyar, y ahí lo mencionaba Domingo en la publicidad, se puede apoyar lo que estamos hablando en estos programas de los jueves, con lo que pueden ver ahí el lunes o martes, que va a estar el día que se está subiendo. Entonces ahí está la doble ración o la doble dosis de Café Psicoanalítico, ¿no? Para que no se queden con ganas. Dice Jacibe, pero el falo se introduce porque se incluye en el discurso de la madre. Sí, totalmente, ese ya es como decía esta doctor, ya la diada se vuelve triada, pues, así que sí, por supuesto, totalmente cierto. Bueno, también la banda de muegos, ya que la tenemos aquí, todavía hacen, sirve también para entender lo que son los significantes que se descubren en el análisis. En una interpretación, cuando se descubre un nuevo significante, no quiere decir que se crea, sino que se da la vuelta y aparece el nuevo significante. Ya está ahí el significante, nomás hay que descubrirlo. Eso es lo que dice porque están, digamos, los dos significantes a la vez, el positivo, entre comillas, y el negativo, entre comillas, y el que hay que descubrir es el otro.
pero hay que darle la vuelta para poderlo encontrar, pues. Sería como una reelaboración, ¿no? Utilizando otra palabra. ¿Reelaboración? Pues sí, reelaboración y redescubrimiento de encontrar el significante perdido. Parte de la cura, parte de ponerle palabra a lo inconsciente. Exacto. Y así, pero en esto pues el significante ya estaba, simplemente. Ajá, digamos que no se inventa nada, sino que se descubre o se redescubre otra vez ese significante perdido, sí. Pues bueno, o oculto, si le quieren llamarlo. Bien padre. Entonces, ya como manera de conclusión, ¿no? Busquen sus significantes ocultos. Okay. Así es. Bueno, nos vemos la siguiente semana y continuamos con los temas lacanianos y la álgebra lacaniana. Despídanse. Gracias. Gracias. Nos escuchamos el siguiente jueves. Un placer estar con ustedes. Un placer compartir micrófonos aquí, compañeros, amigos. Entonces, nos vemos la siguiente, ¿no?